¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. Hoy trataremos sobre la segunda parte del sexenio de Ernesto Zedillo, en el que profundizaremos sobre las elecciones del año 2000, elecciones que el PRI perdería ante el PAN. Sin embargo, antes de entrar a materia, bosquejaremos lo visto en el anterior video. En primer lugar, mencionar que Zedillo no había sido el candidato del PRI en la primera instancia, sino que tras el asesinato de Colosio fue nombrado por Carlos Salinas. Durante los primeros días de su gobierno sobreviene la crisis económica con la devaluación del peso, pero que Zedillo logró poco a poco aminorar con ciertas políticas como la firma de tratados comerciales al exterior, como la reforma al Poder Judicial en 1994, la modernización de la administración pública, o también conocida como burocracia, así como algunos sucesos, tal como lo es el encarcelamiento de el hermano de Carlos Salinas de Gortari, las tensas relaciones con el EPR y con el EZLN, el polémico caso de el Fobaproa y finalmente la estabilidad económica al final de su sexenio. Todo esto enmarcó a las elecciones del 2000. Sin embargo, el antecedente de dichas elecciones lo vamos a encontrar 3 años antes, en las elecciones de 1997, porque la oposición, es decir, los partidos contrarios al PRI, como el PAN, el PRD, o partidos minoritarios como el Partido Verde o el Partido del Trabajo, comenzaban a ganar mayor terreno, mayores espacios en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces esto cambió la estructura del poder en México y obligó al PRI a negociar con los otros partidos, lo cual no hacía en décadas anteriores. Ahí observamos una escena que refleja precisamente este cambio en el sistema político mexicano. Este hecho no tuvo precedentes porque era la primera vez que un diputado de oposición contestaba el informe de gobierno del presidente. En décadas anteriores, los diputados del PRI elogiaban, halagaban el informe de los presidentes, pues Porfirio Muñoz Ledo rompe con esa tradición al ser un diputado de oposición y criticaba las políticas llevadas a cabo. Esto quiere decir que la imagen, el talante todopoderoso del presidente ya no tenía cabida en estos años. A su vez, a mitad del sexenio, el PAN podía presumir ser la segunda fuerza política, ya que comenzaba a gobernar estados como Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California. Recordemos que en décadas anteriores el PRI era el único partido no solamente que presidía la nación, sino a los demás gobiernos estatales. El PRD y Cuauhtémoc Cárdenas triunfan en la primera elección para jefe de gobierno del Distrito Federal. Este hecho también fue un parteaguas, ya que era la primera vez que los ciudadanos del Distrito Federal elegían a su jefe de gobierno. El jefe de gobierno del Distrito Federal era designado por el presidente de la República, y tras este hecho se demostraba que la transición democrática de México caminaba poco a poco, y por lo tanto la izquierda obtenía un triunfo sumamente importante, ya que el Distrito Federal, como ustedes saben, es la capital del país y donde más habitantes hay, y por lo tanto también votantes. Por otro lado, el PRI no tenía la misma imagen que décadas anteriores. Era un partido denostado, calificado de corrupto, en el que se hablaba de que no había democracia, y por lo tanto el PRI organiza
las primeras elecciones internas del partido. ¿Qué es esto? Pues que el candidato a la presidencia ya no iba a ser designado por el presidente. Eso al menos pretendían reflejar. Todos sabemos que los presidentes en cualquier parte del mundo designan o favorecen a su candidato, pero los priistas pretendían con esas elecciones internas demostrar que también caminaban por el sendero de la democracia y perfilaron a 4 contendientes, de los que finalmente Francisco Labastida obtendría el triunfo. Tras dicho suceso es como nos encontramos ante las elecciones del año 2000, en la memoria de muchos mexicanos, porque insisto, fue la elección que marcó la derrota del PRI y el ingreso del PAN a la presidencia de la República. Ahí observamos a los principales candidatos. Primero, Francisco Labastida por parte del PRI, al que se le asoció con el Pemex Gate. ¿Qué es esto? O sea, que se usó dinero de Pemex para lo que comúnmente conocemos como la compra del voto. Dar despensas, dar alimentos, dar dinero por tu voto. Vicente Fox fue el candidato del PAN y el Partido Verde Ecologista, llamada la Alianza por el Cambio. Por su parte, la izquierda tuvo como candidato nuevamente a Cuauhtémoc Cárdenas. Esta alianza sería conocida como Alianza por México, compuesta por los partidos que observan en la lámina. También aparecieron candidatos como Gilberto Rincón Gallardo por parte de Democracia Social. Estos eran partidos pequeños, pero que poco a poco empezarían a aparecer, así como el Partido Centro Democrático de Manuel Camacho Solís, que ustedes recuerdan había sido también uno de los funcionarios más destacados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y por último, a Porfirio Muñoz Ledo, ahora como candidato del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Sin embargo, Porfirio durante el debate mostraba su alianza con Vicente Fox. A pesar de haber varios candidatos, los principales eran Fox, Cárdenas y Labastida, o sea, el del PAN, el del PRD y el del PRI. También decir, el que representaba a la izquierda, el que representaba a la derecha y el que representaba al partido del gobierno. Suceden las elecciones y triunfa Vicente Fox junto con la Alianza por el Cambio, y es así como el PAN se convertiría en el nuevo partido en el gobierno tras varias décadas de los priistas en el poder. Esto causó una conmoción en la opinión pública. Algunos no pensaban que Fox ganaría, incluso muchos daban ya por ganador de nuevo al PRI. Fue un golpe para todos los priistas porque ya no aseguraban estar en el gobierno otros 6 años más. También cabe destacar la actuación de el presidente Zedillo, ya que en ningún momento desconoció el triunfo electoral de Fox y al contrario conminó a la opinión pública mexicana a aceptar esta transición que representaba también fortalecer nuestra democracia. Y es así como llegamos al final de este video, mencionando que el PRI perdería por primera vez las elecciones presidenciales desde 1929. Recordemos que comienza gobernando como PNR, después como PRM y finalmente como el Partido Revolucionario Institucional. Estas imágenes demuestran el cambio de banda presidencial y fueron inéditas, comentadas no solamente en el país, sino en todo el mundo, y con esto México marcaba una nueva pauta en su política. Finalizo con las siguientes imágenes en las que se creía que con este hecho el PRI dejaría de existir, que el PRI había acabado su propia tumba, pero nada más alejado de la realidad, ya que el PRI
aún pervive como partido político. Incluso 12 años después de esta derrota, volvió a vencer en las elecciones presidenciales con Peña Nieto. Queda para la historia reflexionar sobre el gobierno del PRI durante más de 70 años. Gobierno de claroscuros, de extremos, ya que por una parte encontramos crecimiento económico, modernización, estabilidad, pero por otra parte corrupción, nepotismo y represión. No hay mejor frase que describa el gobierno del PRI en México que la acuñada por Mario Vargas Llosa, quien en vez de calificar al PRI de un gobierno autoritario, lo calificó bajo el concepto de una dicta blanda. Lo dejo para su investigación y nos vemos en la siguiente clase.